Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro, Zona Huancayo, La Feliz Virtual. Vamos a continuar la jornada en el segundo encuentro latinoamericano de escritoras dentro de esta querida Feria de Huancayo. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo la franja que hemos denominado Personalidades Ilustres del Valle del Mantaro. Y justamente tenemos en esta oportunidad dos queridas amigas, a Diana Miloslavich Tupac y a Lilia Figueroa, que nos hablarán de dos mujeres muy importantes en la vida cultural del Valle del Mantaro. Ellas son Laura Riesco y Flor de María Ayala. Vamos a empezar con Laura Riesco, y justamente Diana Miloslavich nos hablará nos dará una semblanza y la importancia de Laura Riesco. Diana Miloslavich Tupac es feminista, nacida en Huancayo, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de doctorado en ciencias sociales con especialidad en historia y una maestría de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos libros y entre ellos María Elena Moyano en busca de una esperanza en el año 1992, con edición en España y traducido, y la traducción se ha llevado a cabo en Italia, en Estados Unidos y Japón. Además tiene otro libro, Literatura de Mujeres, una mirada desde el feminismo, del año 2012, y una última, Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, en el Perú, en el año 2019. Bienvenida Diana Miloslavich, y estamos atentas para escuchar cuán importante y cuántos aportes nos ha dado Laura Riesco. Bienvenida. Gracias Doris, gracias a la feria, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir y además homenajear a Laura Riesco, malpartida, que como ustedes saben nació en Oroy en 1940 y falleció en Maine, en Estados Unidos, en el 2008. Su infancia de Laura transcurre en Cerro de Pasco hasta los 7 años, siendo su padre empleado de la Cerro de Pasco Copper Corporation, que todos recuerdan. Luego, cuando Laura va a Lima, está en el Colegio María Alvarado, ¿no? Lo que era el Lima High School, y luego de ahí, digamos, termina ella en Estados Unidos, ¿no? Lo interesante es que ella va un año a Estados Unidos porque tenía un novio, ¿no es cierto?, que no les pareció a la familia y les pensaron que quizás separándolos un año, esto terminaría, ¿no? Bueno, entonces ella va a la universidad en el estado de Wayne y luego, digamos, se casa con su profesor de francés, no de inglés, se casa con el de francés, ¿no? Y finalmente se queda a vivir en Estados Unidos. Ella se graduó en la Universidad de Kentucky con una tesis muy importante sobre César Vallejo, y luego fue profesora de literatura y lengua española en la Universidad de Maine muchos años, ¿no es cierto? Fue especialista en semiótica, ¿no? Y digamos, tuvo una vida académica muy importante, interesante en Estados Unidos. Sin embargo, ella, digamos, a pesar de haber vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, de alguna manera ella siempre regresó, y regresó no solamente por sus amigas, sino también regresó por sus novelas, ¿no? La primera, El truco de los ojos,
la publica en 1978, todos coinciden en que es una novela experimental, ¿no es cierto?, donde es una lectura crítica a la familia, ¿no?, y la publica Milla Batres, ¿no?, esperemos que haya una segunda edición porque es poco leída, ¿no? Nosotros tenemos en Flora Tristán un ejemplar en nuestra biblioteca si es que alguien está interesada. Luego, lo más importante es cuando Laura publica en el año 95 su novela Jiménez Dos Caminos, que la publica con Peisa, ¿no? Y que hay hoy una nueva edición, el 2020, con la editorial Lumen, que creo que esto va a ser también muy importante. También decir que esta novela gana un premio, el Latino Literatura Prize, ¿no es cierto?, cuando es publicada en inglés, ¿no? Y algo que conversaba con Doris en estos días era de que, que la traductora Mary Berg, ¿no es cierto?, también recibió un reconocimiento del trabajo, o sea que Laura está, digamos, traducida al inglés. Esperamos un tercer libro, que los familiares le han puesto La tentación de Miroslava Kupranovic, y yo estoy bastante contenta porque en los últimos meses, cuando ella cuidaba a su marido, que le dio Alzheimer, ella estaba terminando de escribir la novela y yo tenía sus mails donde ella me informaba de los avances y cómo había terminado la novela. Y entonces miren, desde el 2008, cuántos años han pasado y no sabíamos nada si habían encontrado el texto o si pensaban publicarla. Entonces parece que ya ha llegado a algún acuerdo las hijas, ¿no es cierto? Hay una que estudió, digamos, literatura y que, digamos, esta novela, digamos, también va a ser muy importante, no solamente para la comunidad croata, porque igual que mi padre, su abuelo era croata, sino creo que también vuelve, digamos, a las raíces de su infancia que están relacionadas con Junín. Entonces, vamos a seguir seguro celebrando quienes somos, ¿no es cierto?, de quienes hemos nacido en Huancayo, en Jauja, en Morococha, como Lilia, celebrando que haya, igual como hemos celebrado País de Jauja, de Rivera Martínez, también en la feria, que haya una nueva novela ambientada, ¿no es cierto?, en esta zona del país. Decirles, pues, de que, como lo dijo ya Ricardo González Vigil, una figura, digamos, como Jimena merece figurar al lado de Julius, ¿no?, el otro personaje de Bryce, y que él dice, este dúo de niño y niña son los mejores retratados de la literatura peruana, entrañablemente sensibles, imaginativos y nada maniqueos, ¿no? Yo creo que las palabras, digamos, de tantos años de Ricardo siguen vigentes. Otra de las cosas que voy a hacer más sobre las mujeres, ¿no?, pero también quiero reconocer lo que dijo Marco Martos, ¿no?, que le emparentó a Laura con Margarita Duraz, ¿no?, y él señaló también ya hace casi 12 años que el desarrollo de lo que en el cine se denomina el plano japonés, ¿no?, en la novela, el punto de vista de Jimena, de su altura física y mental, del cual ve los hechos, ¿no? A mí me entusiasmó mucho esta referencia cinematográfica que Marco Martos hizo ya hace tantos años, ¿no? Luego, digamos, hay una serie de escritoras, también como Janine Montauban, ¿no es cierto?, que relaciona la escritura de la ama grande, como la fabulación, la hecasilda, como la inmolación y enajenación, y también lo que significa Alejandra, pero yo creo que en todos estos estudios que se han hecho, y hay algunos interesantes, yo más bien, que siempre había en el texto que tengo publicado también hace varios años, siempre reivindiqué mucho el enfoque intercultural, como lo decimos ahora, de la novela de Laura Riesco, ¿no?, de cómo una niña vive una huelga, ¿no es cierto?, en La Oroya, y cómo esta impacta en su vida, y también impacta en la vida de su familia, ¿no? O sea, finalmente el padre lleva a la playa, ¿no?, a la hija del sindicalista, que quiere entender por qué los sueños del sindicalismo
pueden terminar de esa forma. Entonces, esta mirada, más que tiene que ver con el tema, creo, de las clases sociales, me interesaba, ¿no es cierto?, hace algunos años, pero hoy la volví a leer y uno se pregunta cómo, ¿no? O sea, las relecturas son diferentes y hoy, digamos, 12 años después, digo, he vuelto a leerla y hoy la vuelvo a releer desde el cuerpo femenino y veo en esta nueva lectura que hay un intento de romper de Laura Ries con la literatura peruana la tradición de una mirada masculina sobre el cuerpo de las mujeres, porque aún siendo su personaje una niña como Jimena, es una nueva mirada de la sexualidad en el Perú. Y esto me parece sumamente importante porque la relación de los juegos infantiles que ella tiene con sus primos es el inicio de las relaciones digamos, de la mirada de su propia sexualidad, el romance de su tía con una amiga y son lesbianas que ella lo descubre y de una manera muy natural y se ve también el conflicto entre la madre, ¿no es cierto?, que le parece que es algo contranatural y el padre que dice, no, que ellas son libres y no hacen daño a nadie y además ella que lo ve natural y cuando hay la posibilidad de la ruptura de esta pareja, ella se enfrenta a la madre, ¿no? También está viviendo el conflicto de la novela de Cumbres Borrascosas, es cierto, ¿no? Porque se intercalan varios planos, pero el mensaje de Laura es una niña, ¿no es cierto?, como Jimena es capaz de mirar, ¿no es cierto?, nuevas formas de relaciones y de amor de una manera natural y además de una manera defensora, ¿no? Porque termina defendiendo, ¿no es cierto?, a, a la tía, ¿no es cierto?, porque la mamá la quiere mandar al desvío, ¿no? Quiere decirle de que no le han dejado recado, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento con la madre, a pesar que sabe que va a ser castigada, es como una niña que entiende, una niña entiende que el amor es posible de diversas formas. Pero quiero decirles rápidamente, ¿no? En un cuento importante como se llama Los Juegos, además del tema de la sexualidad, ¿no? El primer cuento, cuando aún no encuentra las palabras y solo las imágenes, descubre una figura que le intranquiliza y la va cubriendo con la mano. ¿Y qué es esto?, le pregunta a su madre, y su madre le responde, ¿no es cierto?, son las aortas. Y entonces Jimena mira cohibida las figuras que delinean el corazón, los pulmones, los huesos, el estómago le estremece, un vaído que le evita su pierna, y ahí toma conciencia de su cuerpo, no solamente de su sexualidad, de su cuerpo, y este descubrimiento va en paralelo con el descubrimiento de la escritura, pero ella se pregunta, entonces, todos tenemos aorta, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando en el juego infantil que están teniendo con los primos, ¿no es cierto?, que me parece uno de las más, de las escenas escritas en la literatura peruana más significativas, el primo, ¿no es cierto?, ellas están haciendo juegos, y entonces primero, digamos, el primo le pide a ellas que se desvistan, ¿no? Y entonces a su hermana y a Jimena. Y entonces ella se da cuenta en ese momento, ¿no es cierto?, al mirarse, que nunca se ha mirado ella a sí misma, ¿no? Ni siquiera en la tina cuando se baña. El que quiere verlo, entonces, y cuando quieren verlo el primo, dice que no, que se esperen, ¿no? Pero para cuando ella sucede, dice, ella se queda pasmada y dirá, qué feo, y tendrá deseos de reírse a carcajadas, pero el mundo, el primo, está cerca, está con su seño de alcalde, ¿no? Porque se siente el alcalde con su baralló, y Jimena, Nosito recién toma conciencia y dice, con un escalofrío, oh, dice, todos son así, y entonces mi padre, mi tío, el abuelo, los operarios, dice, escalofriante, entonces camina y dice, todos caminando a diario con esa incomodidad. O sea, este descubrimiento del sexo masculino me parece uno de los textos mejor escritos, no solamente de la literatura peruana, sino de la literatura latinoamericana, ¿no? Me parece algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y igual me parece, hay uno de los cuentos que se llama El descubrimiento del lesbianismo, que yo me he adelantado, ¿no? Pero a mí me parece que esa emoción nueva de revelarse
revelarle a la tía, ¿no? Que le han dejado un recado y enfrentarse a la madre, es muy interesante, ¿no es cierto? Porque es como su primer enfrentamiento de rebeldía frente a su madre, ¿no? Dice ella, para seguir soñando y aceptar otros Heathcliffs, ¿no es cierto? Porque ella acababa de ir a ver la película Cumbre Borrascosas con sus padres en la Oroya, ¿no? Y otro de los puntos es el tema en la costa, ¿no? Es esta relación, la imagen, digamos, del encuentro de Jimena, ¿no es cierto?, con una niña que, que probablemente no sabemos qué tipo de enfermedad tenía, digamos, que afectaba su salud mental, pero que termina, digamos, en el, cerca del hotel, o en el hotel donde ella está alojada con sus padres, ¿no? Y entonces ella la ve a la niña, ¿no? A la loca, dice, atada al gigantesco ficus, sentada en silencio sin moverse, sentada a la tierra seca con los brazos de aguja, ciñéndole las piernas largas y flacas. La niña, dice, cito, al fondo de un árbol enorme y amarrada al árbol a una niña un poco más grande que ella, hasta donde daba la soga que la tenía sujeta, que corría de un lado a otro. Pero me parece que una niña, ¿no?, se encuentra con otra niña, ¿no es cierto?, que probablemente hoy tendríamos otro tratamiento para que esta niña no esté amarrada, pero ella, ¿no es cierto?, logra conectarse con los movimientos de su cuerpo, dando saltos, ¿no es cierto?, como si intentaran ambas volar, ¿no es cierto? Y hay un extraordinario relato, ¿no es cierto?, sobre el sub y baja, ¿no es cierto?, que la niña que está enferma, por imitación, empieza a hacer los saltos, las movidas, ¿no es cierto?, de la cabeza, y yo creo que eso es como el mensaje, digamos, en el texto, de que también hay otras formas de comunicarse, que no es solamente el lenguaje, no es solamente la escritura, y esto creo que es la dimensión, digamos, de diferentes lecturas que nos da Laura Riesco con Jimena Dos Caminos, ¿no? Porque finalmente ellas, en este juego de la imitación y de la conexión y del diálogo con el cuerpo, tenemos, digamos, que lo que es importante es que ellas apenas tienen un contacto físico, ¿no? Y el contacto más bien es con ambas, con la tierra, ¿no? Con el olor de la tierra. Entonces también, digamos, hay, digamos, toda una nueva lectura de no solamente la escritura, ¿no? Como cuando Jimena descubre las letras, ¿no es cierto?, del alfabeto hindú, ¿no? O sea, dice, ¿cómo? ¿Por qué bailan estas letras? ¿No? No es el alfabeto nuestro, que es tan, tan formalón, ¿no es cierto?, el alfabeto que nosotros usamos. Entonces me parece que esto es muy importante, y termino diciendo que quizás en una nueva lectura, a las muchas que ya se han hecho de Jimena, yo quiero destacar de eh, que ella logra, ¿no es cierto?, tener una mirada no tradicional a esta cultura del patriarcado sobre la sexualidad femenina en el Perú, ¿no es cierto? Tiene una mirada intercultural, ¿no es cierto?, pero que no solamente logra subvertir convenciones lingüísticas, que ya las conocemos, hay varios estudios, ideológicas, que también hay hartos trabajos sobre el choque cultural, pero yo también creo que es una mirada fidedigna sobre la sexualidad femenina y la experiencia femenina, ¿no es cierto?, que es una lectura que nos faltaba completar en el universo de Laura Riesco, y por eso yo le agradezco enormemente a Doris, ¿no?, porque me obliga, ¿no?, a releer, ¿no es cierto? Hemos acompañado a Laura, hemos sido amigas de la verdad, ¿no es cierto?, con Bien, Laura. Doris ha ido a Maine a hablar con ella, hemos estado acá reunidas en el Perú tantas veces, y como dice Doris, ¿no es cierto?, y también quiero rescatar lo que ella escribe en el último texto que hay publicado sobre ella en El Comercio, ¿no es cierto?, a propósito de la publicación de la reedición de su novela, ¿no es cierto? Me parece que Doris dice, pues, de que ella es revolucionaria en el lenguaje,
y luego ella destaca lo que Vargas Llosa ha destacado en Rivera Martínez, ¿no? Esa modestia, que nosotras nos hemos preguntado con Doris cómo alguien que escribía tan bien, digamos, era tan, le importaba más hablar de otras cosas que de sus éxitos, y entonces creo que hay una, digamos, ya tenemos dos escritores tan importantes en Jauja que digamos, la modestia, ¿no es cierto?, es algo central y fundamental para estas personas. Así es. Doris dice, ¿no? Este, dice, por su estrategia discursiva y el acercamiento íntimo a sus personajes, Jimena de Dos Caminos es una novela revolucionaria porque relata el mundo andino sin el tono épico y grandilocuente que caracteriza a la literatura masculina, ¿no? Y yo creo que esa también es otra lección que creo que no solamente nos ha dejado Laura, sino también Rivera Martínez, ¿no es cierto?, Así es. en Junín. Así es, muchas gracias Diana. Solo agregar algunos detalles, ¿no? De Laura Riesco, como tú dices, ¿no? Leer a Laura es muy rico, porque cada vez que una comienza a revisar nuevamente Jimena de Dos Caminos o sus otros libros, descubre otras esferas, ¿no? Otros pliegues, y como se supone que es la buena literatura, mientras más capas tenga, mientras más pliegues, más interesante, ¿no? Eso lo vemos en Virginia Woolf, en diferentes escritores y escritoras. En el caso de Laura, yo creo que también su, es su atrevimiento muy sutil de hablar de las cuestiones de clase, ¿no? El clasismo en Jimena de Dos Caminos, vemos este enamoramiento de una de sus familiares con un camionero, por ejemplo, ¿no? Vemos otros detalles y, por ejemplo, yo lo que me di cuenta es que cuando baja a la costa, el lenguaje cambia, ¿no? ¿Te acuerdas? Cambia en segunda persona y el hecho de ver a esa niña que tiene cierta enfermedad también es una especie de detalle que vemos también en los discursos que tenía Luis Valcárcel y que lo recoge Vargas Llosa en su ensayo sobre Arguedas, cuando Valcárcel decía que la costa era hembra y la sierra era macho, en el sentido de que la costa tiene algunas enfermedades o distorsiones o debilidades, ¿no? No sé. O sea, quizás también podamos revisar a Laura por ahí, cuando comienza a bajar a la costa, cómo la costa se presenta como desértica, estéril y también con enfermedades, en fin, ¿no? Y como que se disloca la realidad. Bueno, Pero lo que pasa es que como yo también he nacido en Huancayo, era costumbre en la gente de Huancayo, digamos, ir a pasar el verano a Pisco, ¿no? Y entonces, digamos, porque era lo más cerca también que había, ¿no? Entonces, no necesariamente salían por la carretera central, acuérdense que hay otra entrada, ¿no es uh-huh, cierto?, hacia Ica, que hoy, digamos, se ha vuelto a recuperar, pero esa por entrada Huaytarás, ¿no? Uh-huh, que va por la zona de Yauyos, ¿no es cierto? uh-huh, Es otra entrada a Huancayo que se usaba mucho más hace pues 40, 50, así es. 60 años, ¿no? Y que es más o menos cuando ella lo escribe. Entonces creo que eso está más relacionado con, digamos, con esta zona específica de la costa. Uh-huh. Quizás, digamos, lo interesante en estas narrativas ya en la costa es la vida del pueblo, ¿no? Digamos, ella quiere saber quién es, digamos, aparte de la historia que hay de la niña enferma, Así es. también hay otro personaje que ella ha encontrado y quiere saber quién es, ¿no? Y entonces va donde el boticario le dice, no, hay que un par de señoras que saben todos los chismes del pueblo, que ellas te pueden decir. Entonces ella va caminando todo el pueblo, ¿no es cierto? Porque en algún lado Pero, está ajá, la verdad y están las historias, ¿no? Y entonces creo y que el mensaje del cuento La Costa también tiene que ver con que mientras en la sierra la ama grande y la ama chica le está contando la historia de los pumas, la historia de la serpiente, la historia de los apus, ¿no? Son esas historias. En la costa las historias son distintas. Las historias así es. son de esta mujer que puede ser que Ujú, existe o no existe, o sea, es una desaparecida. Entonces lo que quiere decir es de que en la costa también, a diferencia, son diferentes, pero también hay una oralidad, ¿no es cierto?, así es. en la historia, y los personajes principales que van contando la historia es el boticario,
las dos ancianas, ¿no es cierto?, que saben toda la historia del pueblo, y entonces que más bien hay una confrontación, digamos, no confrontación, hay una mirada, ¿no es Pero cierto?, Diana, de dejémosla. las historias orales de la sierra y las historias orales de la costa. Les invitamos a todo el público de la feria que lea a Laura Riesco, a Jiménez Sí. Dos Caminos y saquen sus propias conclusiones, disquisiciones, etcétera. Por ahora vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, por favor. Ya en algún momento, en otra oportunidad, tendremos que hablar Claro que de sí. Bien, yo dándole la bienvenida también a Lilia, acá Camila atenta para Figueroa. escucharla. Y más bien otra oportunidad hablar de Laura Riesco, que era muy simpática, muy interesante, y la modestia que la caracterizaba, ya hablaremos en otra oportunidad. Ahora vamos a presentar a Lilia Figueroa Mangiari, quien nos va a hablar sobre Flor de María Ayala, una excelente mujer que nos invitaba a Huancayo en los años 90, que investigaba, en la época en que también Manuel Vaquerizo estaba organizando tantos eventos, ¿no? Lilia Figueroa Mangiari tiene estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es crítica literaria y escritora, impulsora de la lectura por placer y la escritura creativa en niños, niñas y adolescentes en el centro del país. Es integrante del Consejo de Cultura de Bibliotecas en la ciudad de Huancayo e integrante del Consejo de Cultura, de Literatura y Editoriales de la ciudad de Jauja, ambos pertenecientes al Ministerio de Cultura de la región Junín. Actualmente es editora de Silvaviento Ediciones y hay que recordar, como dijo Diana, que Lilia Figueroa nació en Morococha, Junín. Bienvenida, Lilia, para hablarnos de Flor de María Ayala. Pones tu audio y te escuchamos, por favor, ¿no? Gracias, Doris. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Un gusto inmenso estar en la 11ª versión de esta feria Zonal Huancayo. Gracias por la invitación. Y bueno, a mí me toca hablar sobre Flor de María Ayala Leonardi, a quien conocí en un trabajo de investigación que hice cuando vine a esta zona central del país por el grupo Kashkandiragni de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Flor de María Ayala Leonardi nace aquí en Huancayo el año 56 y realizó sus estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ella ha publicado poemas en varias revistas, Hora Cero, por ejemplo, de la zona centro, fue fundadora de Para Cantar o Morir en la revista Germinal, Mundo Andino, entre otras revistas de la época que se hicieron en esta zona central del país. También fue y es antologada en diferentes antologías por su trabajo poético, por ejemplo, en Nueva Literatura de Junín de Isabel Córdoba, y obviamente en la revista que sacamos de la Universidad de San Marcos, el título de la revista fue Santiago. Ella fue fundadora, inclusive le puso el nombre a este grupo Para Cantar o Morir, junto con otros jóvenes de la época, estudiantes universitarios como Arturo Concepción, Rosa Íñigo, Pepe Zapata, y Walter Jesús, que no era de la universidad, pero sí era escritor y estaba en los grupos literarios, y posteriormente a este grupo se suma José Gamarra. En aquella época en que Flor de María ya hacía el trabajo poético, el trabajo cultural, el trabajo artístico, existió a nivel nacional digamos, una multiplicación de grupos universitarios dedicados al quehacer literario, al quehacer principalmente poético, y entre ellos había una serie de actividades literarias, lecturas de poesía, etcétera, como por ejemplo el grupo Eyaculación de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, a quien la conocemos como La Cantuta. Desde que terminó ella la universidad, se desempeñó como maestra y luego fue catedrática de la Universidad del Centro. Y finalmente ella hizo una maestría muy interesante en la PUC, cuyo trabajo final realmente para mí es fundacional, que no es poético, no es narrativo, pero sí es antropológico. Y su valor es pues justamente la introducción, y yo creo que es una introducción muy interesante a la mitología andina. Finalmente, Flor de María fallece un 3 de marzo del 2009 a las 7:30 de la mañana a causa de un cáncer que se le había generalizado. Pero vayamos un poco más a conocer a Flor de María y al contexto en el cual ella se desarrolla. Ella pertenece a la generación entre 70 y 80, finales de los 70 y albores de los 80. Ese es el espectro
histórico en el cual ella se desenvuelve. En aquel entonces, en la zona central del país, principalmente de Huancayo, ya existían poetas como por ejemplo el Herrero Ortiz, cuya poesía era clásica, digamos, no rompían esquemas, más bien eran parte del contexto que en aquel entonces se desarrollaba y de la forma de hacer poesía. Pero en aquella época, Hora Cero, que es un grupo literario que todos conocemos, había hecho un trabajo muy interesante de difusión de su propuesta poética y cosmopolita, que era la famosa poesía integral, donde, digamos, ellos decían que la poesía también tenía que tocar temas, no solamente los que hasta entonces eran los clásicos temas poéticos, sino más bien otro tipo de temas, ideológicos, en fin. Entonces, fue esta forma de pensar que influencia en este grupo para Cantar o Morir, y obviamente en Flor de María Ayala. Y es por eso que la incursión del grupo en general y de Flor de María tiene que ver con este nuevo pensamiento y esta propuesta. Pero también Flor de María Ayala tiene vinculación con el movimiento feminista de la época, y es por eso que en su poesía, que sale a la luz, tiene este tratamiento poético. Ahora bien, los jóvenes intelectuales de aquel entonces, los jóvenes artistas de aquel entonces, llegan a tener una influencia bastante fuerte, cosmopolita, que nos llega de fuera, nos llega principalmente de la capital, de Lima. Ellos se construyen bajo esta influencia artística e intelectual. Huancayo en aquel entonces era una ciudad emergente, estaba transformándose de ser una ciudad tranquila, tradicional, andina, a ser esta nueva urbe que ya ustedes conocen. Entonces fue en esta época que Flor de María, con todas estas influencias, empieza a trabajar su sentido, su trabajo poético. Pero además también hay algo que es fundamental, que es el tema universitario. La Universidad del Centro en aquel entonces llega a tener una influencia fortísima, confrontacional, como sucedió en todas las universidades de aquel entonces, y de los jóvenes universitarios, ¿no? Entonces, es por eso que es uno de los primeros grupos formados dentro de los claustros universitarios. Alrededor de ellos, obviamente, existieron otros escritores y otras escritoras y poetas en la zona central del país que tienen una voz fuerte e importante. Pero, digamos, ella representa, como el grupo al cual ella perteneció, representan a este grupo de jóvenes que empiezan a salir a partir de la universidad. Es la universidad que los nuclea y los forma. Entonces, es el contexto a través del cual surge Flor de María Ayala y hace un trabajo literario y también de difusión y de movimiento literario. El poemario, que para mí tiene más organización y es el poema fundacional de Flor de María, definitivamente es Mujer de Sudamérica. Cuando recuerdo en aquella época, cuando llegué acá a Huancayo haciendo este trabajo que les mencionaba, y conocí a Flor de María, que era una joven bastante austera, bastante callada, no era muy comunicadora, no era muy, digamos, no era fácil de conversar con ella, pero cuando me abrió las puertas de su casa realmente fue interesante, fue muy emotivo conversar con ella y recibir de ella pues el poemario Mujer de Sudamérica y la intencionalidad de su poemario a través de su palabra. Y cuando ya leí el poemario, definitivamente estaba Flor de María y su pensamiento pintado en este trabajo poético. También posteriormente, ya cuando trabajaba como docente, incursión en la narrativa. Y la narrativa también tiende a esa ruptura del cuento que escribía la mujer de entonces, tradicional, etcétera, y incursiona en el cuento más erótico, pero creo que no logra desarrollar la propuesta que ella quería hacer en cuanto al cuento erótico. Más bien, creo ahí confunde un poco las cosas y ella, su fortaleza está en el ámbito poético.
Como les decía, el trabajo de Flor de María, aparte de hacer, escribir poesía, era también la otra parte, que era la motivación, el ejercicio de lecturas poéticas, primero fue con sus congéneres, con los jóvenes de su época, pero después también influenció y apoyó e incentivó a muchos jóvenes que ya estudiaban en la universidad. Y a partir de entonces existe todo un movimiento que nace de la universidad, un movimiento poético, literario, que empieza a surgir a partir de esta influencia que reciben no solamente de Flor de María Ayala, sino también de otros integrantes que terminan trabajando también en la Universidad del Centro del Perú. Y bueno, a partir de entonces, y con la influencia, vuelvo a reiterar, de Flor de María, empiezan a surgir jóvenes poetas, jóvenes escritores, jóvenes creativos que intentan y algunos logran hacer algunos trabajos interesantes. Desde mi punto de vista, el trabajo de Flor de María siempre fue bastante exhaustivo en todo lo que ella hacía. Y es por eso que este trabajo, que es justamente ya para graduarse en la PUC, que es un trabajo de investigación, ella desarrolla este libro de dioses y diosas andinos del Perú, que en el fondo es como una especie de catálogo, un compendio de todos los dioses mayores, dioses y diosas mayores y menores de toda la cultura desarrollada, no solamente en nuestro territorio, sino también aquellas que lindan ya con Ecuador, con Bolivia, con parte de Argentina. Todo ese panteón de dioses y diosas andinas están incluidas en este trabajo de investigación que hizo Flor de María, y que cuando yo lo leí me pareció sumamente interesante, porque hasta entonces yo no había encontrado esta minuciosidad en el trabajo y en la identificación de cada uno de estos dioses y digamos, sus poderes, etcétera, ¿no? Es como, vuelvo a reiterar, esto es un compendio, es un catálogo, pero es, yo creo que importante y clave para aquellos que de alguna manera están interesados en conocer esta mitología andina nuestra. Yo creo que inclusive esto es un buen trabajo para introducirnos a la mitología andina. Ahora bien, Mujer de Sudamérica, vuelvo a reiterar, es el poemario fundacional de Flor de María Ayala. En ella encontramos su posición social, lo que en aquel entonces llamábamos su sello de clase, su propuesta temática de corte feminista, su visión cosmopolita andina. Tiene el lenguaje ya no de la poesía que hasta entonces se conocía, sino más bien ya es un lenguaje mucho más cotidiano. Para conocer o para entender un poco más lo que les estoy hablando, voy a leerles de Mujer de Sudamérica, de la cuarta parte, que lleva por título Vera Isnes, estos 4 versos, cuatro versos que va a dar un poco más clara la idea de quién es Flor de María. Y dice: esto no tiene principio, ¿sabes? Apenas mi vida anidada en sus carnes, cuando los pájaros de Malagüero le dijeron: será mujer, y al no poder deshacerse de mí simplemente me ignoró. 2. Un día me desperté soñando, un revoloteo de trenzas se desprendía de mí y volaba a las manos de mamá para robarle sus caricias, pero los sueños son solo eso. Algo que nunca pude entender, ni quise. El trompo zumbaba en mis manos, mejor que en cualquier otra, y era yo, el único soldado sobreviviente en todas las batallas. ¿Cuál es la diferencia? No puedo reemplazar la imagen ni la creciente debilidad de la carne flaca. Yo quería sentarme a su lado y lenta, dulcemente empezará a contarme las cosas. ¿Por qué no somos iguales? Entonces me regaló: te vas haciendo mujer, y entre la docta frialdad de unas páginas encontré cuál era la diferencia, pero no lo que se debía hacer para no vomitar cuando te desvisten con la mirada. Hay que correr siempre para que no te toquen. ¿Qué es el deseo?
¿Dónde se esconde? ¿Dónde reposa? ¿Quién lo despierta? Y como diría Marx Espinosa, que es otro joven intelectual de la zona central del país, y con quien comparto la visión de Flor de María, ella fue amiga, maestra, compañera, con el sentimiento de para cantar o morir, siguió comunicando fe en sus palabras, en el movimiento de sus manos, en la caricia de sus poemas, en el tiempo que puede ser mañana. Me queda su hálito poético, trotando en cada recuerdo como su sonrisa pulcra e infinita. Y para cerrar lo de Flor de María, un poema pequeñito. Yo creo que ya no vamos a tener tiempo No hay para... problema. No hay Sí, sí, problema. lamentablemente sí, nos ganó el tiempo, pero al menos la intención de esta actividad es que conozcan a Flor de María Ayala, el mundo, porque de Huancayo para el mundo, ¿no? Eso está viéndose en todos lados en este momento, y por eso para que conozcan a Flor de María Ayala y a Laura Riesco, ¿no? Y en el caso de Laura Riesco, mañana es su onomástico, se iba a celebrar su onomástico el 25 de febrero, y por eso también cuando Diana hablaba también me puse muy triste porque hemos sido muy amigas, la hemos buscado en Maine, ¿no? Donde falleció, y de Flor de María también. En fin, tenemos que despedir la actividad. Muchísimas gracias a Diana Miloslavich Tupac, a Lilia Figueroa, por favor, esto amerita otras mesas, tenemos que hacerlo por nuestras escritoras, nuestros escritores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y continuamos con la feria. Por favor, vean la programación en www.feriadelibro.com.pe y con mucho cariño desde Junín, desde Huancayo, se presentó esta actividad. Muchísimas gracias a Diana y a Lilia. Hasta pronto.